Éxodo capítulo 20, verso 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso es lo que dice el tercer mandamiento. Amén. Yo no sé si a propósito usted se lo sabe, los 10 mandamientos. Sería bueno que usted abriera su Biblia en Éxodo 20, tomara nota y dijera: bueno, me los voy a aprender, al menos tener los 10 mandamientos memorizados con claridad. A veces cuando empezamos a decirlos, vamos en 6, 7 y ya empezamos a cascabelear, ¿cierto? Que son los otros ahí, como que 6, 7 están claros, pero luego el octavo, el noveno, el décimo a veces se nos confunden, ¿cierto? Entonces es muy bueno, y por eso sentí como hablar de los 10 mandamientos, y más que hablar, porque pues yo no soy quien para hablar, estudiar, abrir la Biblia e ir a las Escrituras, y por eso hace 8 días aprendimos. Si usted no tuvo la predicación de hace 8 días, simplemente entra a un correo que se llama Prédicas Global, creo que es, y usted solicita que le regalen, eso no tiene ningún costo, le mandan a su correo electrónico la predicación, ¿ok? Para que el pueblo se edifique, ¿ok? Entonces hoy voy a hablar de unas 4 razones más por las cuales es difícil, o Dios nos aconseja no tomar su nombre en vano. Pero antes, como es la costumbre en esta casa, miremos algunos significados, o el significado de la palabra vano. ¿Qué significa no tomar su nombre en vano, o el nombre de Jehová en vano? La palabra vano significa, según el diccionario de la lengua española, inútil, algo que es inútil, algo que no tiene efecto, algo que se hace sin razón, sin necesidad. O sea, no tomar el nombre del Señor es como que no tomes en una forma inútil el nombre. No lo uses en una forma inútil, no lo uses sin sentido, no lo uses sin seriedad. Úsalo como tienes que usarlo. Y vamos a aprender, no interesa cuántas veces tengamos que estudiar sobre este mandamiento, pero tiene que quedar claro qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios estaba pensando cuando dejó ese mandamiento. A veces nos aprendemos el mandamiento: no tomarás su nombre en vano. ¿Cuál nombre? Así no dice el mandamiento. El mandamiento no dice: no tomarás su nombre en vano. Ahí no dice eso su Biblia. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Y ya les expliqué hace 8 días por qué Jehová, les expliqué el hebreo, cómo se pronuncia, les di una mini clase de hebreo, ¿ok? Les hablé de cómo se pronuncia, cuáles eran las 4 letras del tetragramatón, pero hoy es otro tema. ¿Amén? ¿Quedó claro? La palabra vanidad viene de la palabra vano. ¿Qué significa la palabra vanidad? Anoten, por favor. Significa arrogancia. ¿Qué significa la palabra vanidad? Arrogancia. Pero también significa envanecimiento. Significa arrogancia, significa envanecimiento. Pero hay un significado un poco más extenso que dice: es el deseo, la palabra vanidad, de ser admirado por el alto concepto de sus propios méritos. Tranquilo que se lo voy a repetir. Deseo de ser admirado por el alto concepto de sus propios méritos. Es cuando la gente se vuelve arrogante, es cuando solo hablan de sus logros, lo único que les preocupa es su nombre, lo único que les preocupa es sus títulos, sus conquistas, sus victorias, y se le olvida honrar a Dios, se le olvida darle gloria a Dios. Eso es tomar algo en vano, ser vanidoso o tener vanidad. ¿Quedó claro la introducción? Vamos a ir entonces a algunos ejemplos, 4 ejemplos quiero hoy hablar sobre alguna consecuencia de la palabra vano. Entonces vamos a Salmo 139, verso 19 al 24. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemian, dicen ellos, contra ti. ¿Contra quién? Contra el Señor. Escuchen este verso: tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Qué pasa cuando una persona toma en vano su nombre? Se vuelve enemigo de Dios.
Y entonces el salmista, sigue por favor, dice que hace: no odio, oye Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. O sea, lo que está diciendo David es: venga Señor, esos hombres enemigos tuyos que toman en vano tu nombre, yo no quiero tener nada con ellos. Así como ellos no quieren nada contigo, yo tampoco, como hijo tuyo, no quiero nada con ellos, porque al tomar su nombre, el nombre de Jehová, en vano, se vuelven enemigos de Dios. ¿Qué significa tomarlo en vano? Sin sentido, sin darle importancia, sin seriedad. Yo no sé si a usted le gustaría que, si usted se enamora de alguien, le tenga en serio y le honre que usted está enamorado de eso. ¿Sí le gustaría? Porque qué difícil es en una familia o en un lugar cuando usted da de todo y no te valoran. Te deshonran totalmente, te menosprecian, te humillan, no te dan el lugar que tú mereces. Así es la relación con Dios. Nos tomó tan en serio que murió el Señor Jesús por nosotros. Nos tomó tan en serio que el Padre envió a Jesús, su único Hijo, a morir por nosotros. Nos tomó muy en serio. Por eso valemos. Dice que nos compró a un precio. ¿A qué precio? El de su sangre. Nos puso un alto precio, porque la sangre del Señor Jesús fue la única sangre apta en el universo para poder ser recibida como nuestra expiación, porque fue una sangre santa, pura, perfecta, sin mancha, sin pecado. A ese precio, al precio de esa sangre tan valiosa, fue que el Señor nos compró para Él. O sea, nos tomó en serio, no nos tomó en poco, no nos tomó en vano. Mire el siguiente verso, Oseas, capítulo 10, verso 1 al 4. Israel es una frondosa viña. Mire cómo es un prototipo de una persona vana, orgullosa, vanidosa, que da abundante fruto, pero para sí mismo. Por favor, mírenlo con atención. Cuando yo leí este verso, le dije: Señor, qué tan hermoso es este verso. ¿Cuánto nos puede enseñar? Cuando nosotros centramos todo nuestro fruto, nuestros logros, nuestras conquistas, nuestros ahorros, nuestras finanzas, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros hijos, nuestros negocios, nuestra profesión, y todo lo usamos, y todo es frondoso, y todo es hermoso, y Dios nos bendice, y Dios nos guarda, y Dios nos protege, pero el fruto que damos es para nosotros mismos. Entonces vuelve el egoísmo a ser un enemigo de la bendición, porque inmediatamente dice: conforme a la abundancia de su fruto multiplicó los altares. ¿Qué es lo que hace una persona vanidosa que busca fruto para sí mismo? Se enaltece a sí mismo, casi que se vuelve un dios para otras personas. ¿Cuántos profesionales hay? ¿Cuántos dueños de negocios hay que por el hecho de ser los dueños del negocio, porque tener otras personas bajo su cargo, se creen los faraones y se enseñorean y esclavizan y humillan y maltratan? No se hace. Hablo constantemente con personas, y hace poco alguien me decía: es que tal persona tiene un jefe que es terrible, les habla horrible, los humilla, los maltrata. Y yo decía: Señor, eso es lo que dice tu palabra. Dice luego: multiplicó los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. A medida que Dios los prosperaba, ellos, en vez de honrar y valorar y no tomar a Dios en vano, en poco, lo que hacían era levantar sus propios ídolos y dar la gloria a ídolos. Por eso es que ya ese estudio de la idolatría ya lo hicimos. Pero es muy importante que usted reflexione permanentemente lo terrible y abominable que es para Dios la idolatría. Porque es decir, yo no te doy la gloria a ti, yo no te tomo en serio a ti, yo le doy la honra a un ídolo. Imagínate que dice el salmista: no tiene ojos y no ve, ni boca y no habla, ni pies y no anda. Y usted dándole gloria a un ídolo, en vez de darle la gloria y honrar a quien tiene que darle la gloria y honrar, que es a nuestro Padre celestial, al que nos ve desde el cielo, al que nos provee toda buena dádiva. Está dividido su corazón.
ahora serán hallados culpables. Y Jehová demandará sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán: ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado, este es el centro, palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Hasta ahí. Miren, cuando hablamos y juramos en vano. Y algunos dicen: no, yo mejor no prometo. No, sí, prometa. Si usted jura por Jehová, el problema no es que jure, el problema es que no cumpla. Cuando usted jura en vano, cuando usted promete y no hace, cuando usted tiene un lenguaje diferente a sus obras, a sus actos, cuando usted tiene cara de piedad, pero resulta que es terrible, cuando pone cara de yo no fui, pero su carácter es inaguantable, entonces Dios te está diciendo: tú estás jurando en vano y no estás cumpliendo. Cuando tú dices aleluya, alabado sea Jehová, o sea que tú estás honrando su nombre, pues cúmplelo. Cuando tú dices amén, significa así sea. Pues si tú dices amén, es amén. Y Jesús dijo: si tú dices sí, es que sí. Y si tú dices no, es que no. Tú no puedes decir hoy no, pero esperemos aquí afuera a ver si de pronto lo pienso mejor. Es que aquí dentro de la congregación yo digo no, pero afuera de pronto cambia de opinión y de pronto diga lo voy a pensar. Y dentro de 15 días diga sí. O de pronto tú digas sí y prometas y no haces. Entonces lo estás tomando en poco, sin sentido, sin honra, sin valor. Estamos acá. En Mateo dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos, escuchen, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿De qué estaban preocupados? ¿Qué estaban quebrantando? La tradición. No le dice: están invalidando tu palabra, la Torá. Le dice: están invalidando la tradición. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió el Señor Jesús: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis, escuchen esta otra frase, invalidado, diga invalidado, el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo, escuchen esto, de labios que me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y escuchen esta otra enseñanza: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira lo delicado, cuando tú tienes una incoherencia. ¿Qué es lo que vemos acá? Una incoherencia entre lo que la gente o el pueblo decía y hacía. Sí, Señor, yo te amo. Señor, tú sabes cuánto te amo. Tú sabes lo importante que eres para mí. Papito lindo, lo que tú me digas. Pero tu corazón está tras otras cosas. ¿Cuántas veces tú prometes y dices palabras lindas? Eso se da mucho en las familias, en las relaciones. Cuando tú estás diciendo cosas que no sientes verdaderamente, que no están saliendo de tu corazón en una manera honesta. ¿Qué es lo que pasa con la humanidad hoy en día? Que está más fuerte la tradición que el mandamiento de Dios. Entonces hay dos cosas que el Señor Jesús está diciendo. Una, ustedes invalidan los mandamientos por las tradiciones. Ustedes quebrantan los mandamientos por las tradiciones. Piensa por 30 segundos. ¿Qué tradición tú tienes en tu vida que tú sientes de pronto que están en contra de la palabra de Dios? Una de las
de los grandes retos en el caminar con Dios es cuando realmente nos convertimos a Dios. Y cuando nos convertimos, cuando nuestro corazón se vuelve honestamente a Dios, no de palabras, porque dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y están enseñando doctrinas de hombres, invalidan los mandamientos. O sea, ¿cuántas doctrinas? Es que así aprendí. ¿Y eso es bíblico? Los jóvenes hace unos años bromeaban con el pastor, porque yo por años, cuando empezamos Global Family, siempre le decía a todo joven que me decía cualquier frase, yo me volteaba y le decía, ¿eso que tú acabas de decir es bíblico? Entre ellos regochaban y decían, ¿eso que tú estás pensando es bíblico? Yo sé que estaban mofando el pastor, pero esa era la verdad. ¿Eso que tú estás pensando es bíblico? ¿Por qué? Porque de pronto tú tienes, mire, es impactante cuando tú te sientas a tomarte un café, a comerte una empanada, a compartir un almuerzo, una cena, y tú te sientas en la mesa y encuentras personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y mientras tanto uno coma, tranquilo, y cuando esas personas hablan y hablan, tienen sus propias doctrinas. ¿Sabe que yo he entendido que ese tipo de personas hablan y hablan para que uno nunca les hable? Porque saben que si paran, uno dice, ven, eso que estás diciendo no es así, entonces no paran. Y sueltan y sueltan y sueltan y sueltan y sueltan lo que ellos creen, sus conceptos, sus tradiciones. ¿Pero realmente es bíblico? No me interesa. ¿Sabe por qué no te interesa? Porque a ti no te interesa el Señor. Lo estás tomando en poco. No te interesa tampoco la palabra de Dios. Por eso ni compras Biblias. Porque a ti no te interesa conocer la voluntad del Padre. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Escrita. No es lo que tú te imagines. Nuestro concepto, nuestra opinión, tampoco es la tradición. Él está hablando a unas personas supuestamente expertas en la palabra, pero que se habían inventado un poco de normas humanas. Que lávese las manos, que póngase no sé qué, que levántase con el pie derecho, que esto no lo puede hacer, que esto tampoco lo puede hacer. Y habían 40,000 mandamientos que no estaban en la palabra. Y Él les da toda una enseñanza. Lo malo del corazón, lo malo del hombre no es lo que coge con las manos ni le entra por la boca, es lo que le brota del corazón. Y le da toda una enseñanza al Señor Jesús, a los escribas y fariseos. Y el centro es, tú no estás poniendo en serio al Señor. No te interesa para nada. Tú necesitas un milagro. Y tú le haces shows y tú lloras y pides prospérame y cambia mi circunstancia y salva a mi familia. Pero tu corazón está lejos de Dios. Porque no te interesa lo que diga Dios. ¿Y cómo sabemos que nos interesa lo que dice Dios? Cuando vamos a su palabra y ponemos por obra su palabra. Porque ¿de qué te saca, de qué te sirve tú tener un conocimiento si tu corazón está lejos de Dios? Por eso el peligro es tener en poco el nombre de Dios. El peligro es decir cosas de labios para afuera cuando mi corazón realmente no está sintiendo eso. El problema es aparentar, por eso Él le dice hipócritas, tienen caretas. Pablo les dice, tienen cara de falsa piedad, tienen una falsa humildad, pero realmente son soberbios. Ponen carita de yo no fui mientras conquistan la jovencita, el jovencito, para hacerles fornicar, para sacar plata, para hacer malos negocios. Pero realmente tú tienes un corazón para agradar a Dios. La cuarta enseñanza está en 2 de Corintios, la cuarta advertencia, 2 de Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano ¿qué? La gracia de Dios. ¿Cuál es la cuarta instrucción? No recibir en vano ¿qué? La gracia de Dios.
Mire cómo escribe un poquito la gracia sobre este mismo tema, Gálatas 5:13. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Galacia, 5:13 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Escuchen esto. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué junté estos dos versículos? Porque cuando él dice no tengáis en vano, no tengáis en poco la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios, el perdón de Dios que no merecíamos. Dios nos ve en condición de pecadores, nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, pedimos una nueva oportunidad a Dios, y Dios en su gracia infinita que nos da una nueva oportunidad. Entonces Pablo está diciendo, venga, pero no tengan en poco la gracia, porque hoy en día todo el mundo dice, pero es que estamos bajo la gracia, entonces estamos bajo la gracia, entonces pequemos y hagamos de nuestra vida una fiesta, eso ahí nos arrepentimos de a raticos y luego nos convertimos y pecamos otro rato. Y entonces le dice, sí, ustedes son libres, pero no usen esa libertad para la ocasión de la carne. Cuando yo me puedo salir y tener en poco la gracia, cuando uso esa gracia, esa libertad para ir tras la carne. ¿Estamos acá? Y la gente se vive justificando sus pecados carnales bajo la gracia. No, pero es que yo ya me salvé. Eso no tiene ya reversa. A mí el Señor ya me escrituró la salvación, entonces yo puedo hacer con mi vida un trompo. No, no es un trompo. Porque entonces la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Porque el apóstol nos está diciendo, cuidado con tener en poco, cuando tener en vano, por no darle importancia a la gracia de Dios. ¿Estamos acá? ¿Quedaron claros esos 4 advertencias de Dios referente a tener en vano su nombre, a tener en vano su palabra, a tener en vano la gracia, a tener en vano lo que decimos y no lo honramos, no lo cumplimos? Entonces vienen consecuencias. ¿Están claros esas 4? Ahora quiero que hablemos de 3 maneras cómo tomarlo en serio. ¿Le gustaría anotarlas, conocerlas? Así como hay 4 advertencias de qué nos ocurriría si tomamos en poco, si no lo tomamos en serio, si lo tomamos en vano, sería la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo tomamos? ¿Cuándo es que lo tomamos en serio? Entonces vamos a ir solo a 3 ejemplos. Hoy no alcanzo a avanzar más, pero fue algo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Amén. La primera ocasión, cuando se le reconoce como el creador de todo. ¿Cuándo ponemos al Señor y lo tomamos en serio? ¿Cómo sabemos si realmente lo estamos tomando en serio? Cuando se le reconoce como el creador de todo. Ese es un primer principio. ¿Y por qué me gusta hablar de Génesis? Porque ¿en dónde están los principios? En el principio, en Génesis. Siempre hablamos de principios y valores y nunca vamos a Génesis 1. Muchas empresas hablan de principios y valores y nunca hablan de Génesis. Entonces yo siempre digo, como estos empresarios profesionales que quieren motivar a la gente y que sean mejores profesionales, empleados o ejecutivos, no les enseñan de Génesis, es allá donde están los principios, o donde es que más están los principios. Ellos están en cualquier lado. ¿Y sabe por qué? Porque no creen que Él fue el principio de todo. Mire, esta palabra que les estoy leyendo en Génesis 2:4 es la primera vez que el nombre Jehová aparece en la Biblia. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Por favor, no me lo cambien. Que quiero que reflexionemos en eso que acabamos de leer. Y espero que usted en su Biblia lo lea y lo estudie, lo digiera, lo mastique, lo reflexione, lo razone, lo ponga por obra. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Cuáles son los orígenes? El día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Ese es el día de los orígenes. ¿Y por qué ese es el día de los orígenes? Porque ese día Dios lo creó todo. Verso 5.
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Verso 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Verso 7. Entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que resumen estos 4 versos? 1. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuándo fueron los orígenes? El día que Jehová creó ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Estamos ahí? Pero luego dice, y también toda planta. Y si usted estudia Génesis 1, dice que hizo un día nacer peces, y luego creó las aves del cielo, y creó los montes, y creó los océanos, y puso límite a los mares. Todo lo creó el Señor. Entonces usted tiene que, cuando usted toma al Señor en serio, cuando usted realmente cree y vive cada día creyendo y haciendo como que Él fuera el creador de todo. ¿Sabe que eso es lo más importante en la vida de un ser humano? Cada vez que tú vas a tomar una decisión en tu vida, sea cual sea, cada vez que tú vas a expresar una opinión, sea cual sea, tú tienes que decir, yo realmente creo que en Dios se originó todo. Yo realmente creo que si Él es el origen, entonces de Él proviene todo. Y si es el origen, si Jehová es el origen, y de Él proviene todo, entonces Él es el dueño de todo, aún de nuestras vidas. Entonces en ese momento lo estoy constituyendo a Él Señor de mi vida. No solamente estoy diciendo, sí, Diosito lindo, tan lindo, Diosito. No. El día que tú realmente creas que cualquier cosa que te pase, el hecho de que tú respiras, es por la gracia divina. Porque ¿de quién proviene el soplo de vida? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Alguien me dice, se le para el cerebro. Otro dice, no, se le para el corazón. No, se le paran los pulmones. No, se va el aliento de vida de Dios. Porque nosotros, tú y yo respiramos, tenemos vida, porque el aliento de vida de Dios está en nosotros. Venga, míreme seriamente. Yo estoy hablando con personas que van a tomar al Señor en serio. ¿Es en serio que usted, solo el hecho de respirar, entiende que si no fuera por el Creador, usted no respiraría? ¿Sí ve que no están en serio? Porque entonces no haríamos con nuestra vida lo que nos parece. Hasta para ir a la esquina tú dices, Señor, gracias, aquí estás conmigo. Es tu aliento de vida, Señor. ¿Cuál es la exhortación de Santiago a las personas ricas? Libro de Santiago, Jacobo. Que los ricos dicen compraremos y negociaremos y venderemos e iremos, y nunca dicen si Dios quiere. ¿Y sabe por qué esas personas no dicen si Dios quiere? Por su soberbia, por su autosuficiencia, por su altivez de espíritu, que creen que su vida es su vida. Y que están acostumbrados a mangonear y hacer con la gente lo que quieren, y humillar y hacer trampas, y dicen, Dios no nos ve. Porque no tienen la seguridad, la seriedad, la certeza, la realidad de que Él es el creador de todo. Y que si tú te comes un pedazo de pan, es porque vas al campo y ves que sale del trigo. Y en una forma milagrosa se siembran semillas de trigo, y Dios manda la lluvia temprana y tardía, y empieza a germinar un trigo para que tú y yo comamos pan. Por eso Jesús nació en Bejalén, que es casa de pan, Belén, mostrándonos que el alimento que brota de la tierra. Lean los Salmos.
Cuando dice que de las montañas, yo no sé si usted algún día ha ido a conocer el nacimiento del río Magdalena. Y usted vaya a San Agustín y usted lo pasa así, y pasa otra vez así, y pasa otra vez aquí. Estoy en el Magdalena y estoy cruzando el Magdalena. Cruzo el Magdalena, cruzo el Magdalena. Vaya a Girardot, hace lo mismo. Vaya a Barranquilla, hace lo mismo. Entonces dice Dios en su palabra que esa es la grandeza. ¿Cómo nacen los ríos? ¿Han visto alguna vez usted un programa? De los páramos y sobre unos árboles que retienen agua y empiezan a brotar los cactus, los farallones en los páramos, y esos farallones retienen el agua y luego la empiezan a soltar y baja un chorrito y baja un chorrito y se va ampliando el chorrito y chorrito, pensando Dios en darle de beber a 7,000 millones de personas en la tierra. Así de pequeñito es nuestro Dios. Y cuando usted no paga el recibo, no tiene cómo tomarse un vaso con agua. Pero Él tiene todos los recursos para darle de beber a 7,000 millones de habitantes, porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por eso? Él es su creador. Él es su creador. La segunda manera, ocasión en la que usted y yo podemos tomar al Señor en serio, es cuando aprendemos a invocar su nombre. ¿Cuándo qué? Cuando aprendemos a invocar su nombre. Vamos rápido, que ya se está acabando el tiempo. Génesis 4:26. Y a Seth también le nació un hijo. Seth fue el reemplazo de Caín. Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar, ¿qué nombre? Tremendo. Muere Caín, que era el primogénito, ¿cierto? Y Dios le da un sustituto, Set. Y de Set nace un hijo, Enos. Y después de Enos es que los hombres, es un hecho histórico. Es un momento crucial en la historia de la Biblia. En ese instante en que Enos nace una generación para siempre de hombres y mujeres que invocamos el nombre del Señor. Mire, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Está Salomón orando, consagrando el templo glorioso que él levantó para Dios. Y él le da una instrucción y está orando. Y dice, si se humillare mi pueblo. Ahí en ese verso hay toda una predicación. Si se humillare mi pueblo, primer principio, humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por favor, llévense ese versículo, estudienlo en su casa. Hay un principio de humillación. Tenemos que invocar su nombre, tenemos que aprender a orar, tenemos que buscar su rostro, tenemos que convertirnos de los malos caminos. Entonces ahí Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Ese es el principio cuando tú y yo aprendemos a levantar el nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? Jehová es el nombre. Desde ese día empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y luego dice, libro de Hechos, capítulo 2, verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús, ¿qué pasará? Será salvo. Porque con el corazón creo, pero con la boca confieso. Cuando usted le dice, sí, mi Diosito, mi Diosito, mi Diosito, mi Diosito, ¿cuál Diosito? Porque Pablo escribe a las congregaciones y dice, porque solo hay un Dios, nuestro Padre, y solo hay un Señor, el Señor Jesús, y no hay otro nombre, dijo Pedro, debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación, solo en el nombre de Jesús. Porque solo Jesús significa Salvador. Para ser más exactos, Yeshua, el Mesías, Ha-Mashiach, Ha-El, Mashiach, el Mesías. Él es el nombre. La tercera ocasión en que podemos empezar a tomar a Dios en serio
es cuando conocemos el poder del altar para Él. Anótenlo, ya lo explicamos. Cuando conocemos el poder del altar para Él, no para nosotros. Cuando conocemos el poder del altar para Él. ¿Estamos ahí? Vamos a ir a la palabra. Génesis 8:20. Y edificó Noé. ¿Qué edificó Noé? ¿Qué edificó Noé? ¿A quién lo edificó? Por favor, su Biblia. La que está ahí en la pantalla o la que tienes ahí escrita. ¿A quién fue el altar? Ahí dice la Biblia. ¿Por qué no podemos ni siquiera pronunciar su nombre, repetir su nombre, leer su nombre? Ahí no dice, y él levantó un altar a Dios, o él levantó un altar a él, o él levantó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda carne ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y ya estudiamos en el campamento el altar, lo que significa. Tú y yo tenemos que aprender a levantar altares a nuestro Dios y Jehová de los ejércitos. Tenemos que aprender a ser adoradores, agradecidos. El hombre que tal vez más entendió este principio fue Abraham. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versos 7 y 8. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mírenme acá. Es que no me ha hecho el milagrito, pero ¿existe Dios? ¿Crees tú? ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe Dios? Por el hecho de existir. No es porque nos haga un milagro, es porque Él existe para ser adorado. Para eso Él existe. No existe para ser el limosnero ni el mandadero nuestro. Muchas personas manosean o intentan manosear a Dios y por eso tienen una vida mediocre. Porque es que la adoración no es si Él te hace o no un milagro. ¿Cuántos dicen: es que se murió mi tía? Yo no quería que se muriera, solo tenía 110 años, entonces Dios no existe. ¿Porque no te hizo el milagro? ¿Porque no te ganaste la lotería? ¿Porque no te salió ese puesto? ¿Porque no te concedió ese novio o esa novia? Entonces Dios no existe. No, Dios existe en sí mismo. Él se llama: yo soy el que soy, el que existo por mí mismo. Su nombre, el Eterno. Y solo ese hecho de esa cualidad es la que nos tiene que llevar a levantar altar de adoración. ¿Qué es adoración? Gratitud, honra, reconocimiento. Gracias, Señor, por ti estoy caminando. Voy aquí caminando por la calle, Señor. Gracias porque hay un Transmilenio. Gracias porque hay un plato de lentejas. Gracias porque hay un huevo frito. Gracias porque hay una arepa. Gracias por respirar. Gracias porque tengo ropa. Gracias porque tengo un techo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y entonces tú levantas altares. Ahí dice: Él se le apareció y levantó un altar. Y en el verso 8 dice: luego pasó de allí a un monte y plantó su tienda hacia el occidente, al oriente, y edificó otro altar e inició e invocó el nombre de Jehová. Este hombre, donde llegaba, levantaba un altar. Gracias, aquí se me apareció. Gracias aquí porque llegué a este monte. Gracias aquí porque mire lo que dice el capítulo 13, verso 18. Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en Encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Este hombre, donde se movía, cada vez que cogía la maleta, levantaba un altar. Cada vez que hay cualquier cosa, levante altar. Tú tienes una ofrenda, te ganaste 20,000, 100,000, 2 millones, 20 millones, lo que sea. Recibiste una mensualidad, recibiste lo de una semana, recibiste una quincena. Tu papá, tu mamá te dijo: mira, para los buses, toma para que tengas como ir y venir. O tú ganaste algo, 20,000 al día, 50,000 al día, 100,000, lo que sea, grande, poco, chico o harto. Tú levanta altares y verás cómo se te cambia la vida. Si todo momento levantas altares, solo por el hecho de que Él existe, solo por el hecho de que tú vives, no si te está haciendo 40 milagros que la mayoría ni son de Dios. Mire lo que dice Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso su leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y levantó el cuchillo para matarlo.
¿Cuánta gente dice, no, ¿cómo así que me dio gripa? Estaba entregando a su hijo. Estaba renunciando a su futuro. Estaba entregando lo que más amaba en el altar. Cuando Dios te pide algo, entrégalo en el altar. Pero entrégalo. Él dice en el libro de Hebreos que ¿por qué Abraham lo pudo hacer? Porque él sabía que aún de entre los muertos se lo podía resucitar. Porque él le había prometido que de él era que iba a haber descendencia. Y Abraham dijo, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, lo va a resucitar, no sé cómo hará. Yo lo único que sé es que de este muchacho me va a dar la descendencia. Pero yo se lo voy a ofrecer porque él me lo pidió. ¿Qué te está pidiendo Dios que no le has podido entregar? De pronto es una relación. De pronto es tu carácter. De pronto son todos tus razonamientos. De pronto es un vicio que no te está aportando para nada. De pronto es una mala amistad que no te conviene. Y todavía no lo entregamos en el altar. Pero cuando lo entregamos en el altar, Él lo devuelve. Él se glorifica. Porque ve que Él es importante, que lo estamos tomando en serio. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 21 al 25. David había pecado. David ha cometido el pecado de hacer un censo al pueblo, cuando Dios no le había autorizado a hacer censo. Y entonces dice la palabra que él fue donde Arauna. ¿Y por qué viene a mí el Señor a su siervo?, preguntó este hombre. David le respondió, para comprar de ti la era, a fin de... ¿Qué dice la Biblia? Edificar un altar a Jehová. ¿A qué iba David? A comprar una tierra, haga de cuenta, una parcela, una finca, una era. Él fue y compró, iba con el dinero. Y entonces el siervo le dice, ¿a qué viene mi señor acá? Yo vengo a comprarte un pedazo de tierra. Y dice, ¿para qué necesita? El rey era el dueño de todo el país. ¿Para qué David tenía que comprar un pedazo de tierra? Para levantar un altar. Para que cesara la mortandad del pueblo, porque él sabía que había pecado. Dios no le había dicho que censara el pueblo. Él fue y lo censó por su orgullo, para jactarse de todos los miles que tenía y no confiar más en Dios y confiar solo en sí mismo. Entonces Dios le dice, por tu culpa va a haber mortandad. Entonces David sabe que él es el culpable y que él le tiene que dar la solución. ¿Te has equivocado alguna vez en la vida? ¿Será que no le puedes dar solución? ¿Será que es mucho problema que tú digas, sí, me equivoqué, perdónenme? Dios, perdóname, esposa, esposo, hijos, papá, mamá, amigos, perdónenme, yo me equivoqué, yo pequé, yo desobedecí, fui terco, no los oí, perdónenme. Ahí está levantando altar. Pero si tú nunca reconoces y nunca perdonas, y antes, como decían las abuelitas, está del ladrón bufón. Y mire lo que dice el rey. Arauna le dijo a David, toma, ofrezco mi señor al rey lo que bien le pareciere. Aquí los bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de las bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, ¿qué le dijo? Sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel, porque hubo un hombre que tomó en serio el altar. ¿Cuánto te cuesta levantar un altar? No importa lo que te cueste. David entendió un principio: yo no ofreceré a Dios una ofrenda, un sacrificio, un holocausto, un altar que a mí no me cueste. ¿Cuál es la enseñanza? Que cada vez que Dios nos diga que hagamos un altar, te cuesta. Estás en depresión, estás en amargura, estás en confusión, levanta un altar. Pero es que es difícil. Claro, no es que te tiene que costar.
Ve y perdona 70 veces 7. Claro que es difícil, no es que te tiene que costar. Pasa la página, deja tu pasado atrás, sigue lo que está delante. Es difícil, claro, no es que levantar un altar. Y por eso David el rey dice: yo tengo un principio, yo no le ofrezco a Dios cosas baratas, cosas que no me cuesten, que otros me regalen. Yo levanto altar, yo construyo altar, yo pongo ofrenda, yo pongo sacrificio que me cueste, porque es para la gloria de Dios. Vas a aplaudir al Señor si lo recibes para tu vida. Yo solo oro al Dios del cielo que esta palabra cambie tu vida, que tú lo tomes en serio como tu creador, que tú aprendas a invocar el nombre que es sobre todo nombre, y que tú entiendas el principio de levantar altares todos los días, cada 2, 3 pasos, cada cuadra, cada vez que te sale un regalo, cada vez que alguien te dice algo, cada vez que te puedes tomar un tinto, un café con leche, cada vez que te puedes comer un pan, cada vez que puedes conseguir un dulce, cada vez. Gracias, Padre, eres tu Padre. Sí, Señor, gracias. Aún porque me tocó caminar y no tuve transporte, gracias, Padre. Quieres que camine, gracias. Me cuesta, claro que me cuesta. A Jesús le costó su vida.